Mi nombre es Jesús Ramón Lerma, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial 1, Unidad 1. Introducción a la estadística. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. Ejercicios páginas 9 a 11. Ejercicios 1, 3, 7, 9, 19, 23 y 27. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es lo que uno está dispuesto a participar por voluntad propia. Número 2. Significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? La primera utiliza métodos estadísticos para obtener resultados y la práctica son las que se realizan directamente. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Esto puede ser posible, pero muy poco probable, ya que no ha existido un juego que termine en esos resultados, ya que el tiempo de un partido pues, no lo permitiría, y podría ser probable, al menos que el partido dure más, pero es muy poco probable. Ejercicio 9. Una persona pasó 9 semáforos mientras conducía por la ciudad. Se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Es probable y posible, ya que depende de la velocidad y el tráfico que haya. Contexto de los datos, remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente y con la tabla 1.1 de la página 5, es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X, y el valor ubicado en la misma columna. ¿Por qué? Sí, ya que cada valor de X influye en función de la variable Y. Significancia estadística en estudio del programa Ornish para la pérdida de peso. 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses, con base en datos de Comparison. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística, tiene significancia práctica. ¿Por qué? Sí tiene significancia estadística, ya que menciona las posibilidades, y no tiene significancia, ya que es muy poco peso perdido en un año sin mencionar algún método. Conclusiones. Remítase a las cantidades de combustible consumido en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 de apéndice B. Compare las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en carretera. Después responda las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Sí, las cantidades de consumo en la ciudad son menores a la de la carretera. B. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Sí, ya que es el método del cual podemos afirmar la respuesta de los resultados reales, ya que solamente con la práctica de avanzar de un lado a otro podemos obtener este resultado. C. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en la carretera?
Si al recorrer 1 kilómetro me gasto 3 litros para llevar a un destino de distancia de 3 kilómetros, necesitaré 9 litros. Tipos de datos. Ejercicios páginas 16, 17, ejercicios 2, 6, 10, 12, 32 y 34. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos consisten en números que representan el conteo, y los categóricos se basan en categorías o descripciones, no en conteos, que es todo lo contrario. Política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Es una estadística que se basa en los datos generales de un grupo. 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Estos son parámetros que se basan en los elementos de una tabla periódica categóricos, ya que se encuentran solamente entre la categoría de átomos y no mencionan alguna otra descripción o categoría. 12. Ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la medida es de 123.7 millones. Estadístico, ya que se realizó un conteo de las películas al azar y no de un solo grupo. Simplemente pueden haber estado influenciando diferentes tipos de películas. Encuesta de AOL America Online pidió a los suscriptores que respondieran la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participantes en una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles, y la del Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. A las distintas frases. B. Suscriptores es representada por la población debido a la encuesta. Interpretación de encuesta política para la encuesta descrita en el problema del capítulo. Supongo que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como o para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la medida de las cifras, se obtiene 0.95. ¿Cómo se interpreta este valor? Se interpreta por el nivel de razón desde un punto de inicio para los valores en dicho nivel, tanto como las diferencias y las razones tienen significado. 1.4. Pensamiento crítico. Ejercicios páginas 23, 26. Páginas 23 y 26, ejercicios 3, 5, 9, 21, 23 y 27. Ejercicio 3. Correlación y casualidad con el uso de los datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Belfur, de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Métodos estadísticos. Demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en el aumento de la tasa de homicidios. No, porque son dos cosas diferentes, ya que una no implica en otra.
Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas